saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienchi Rodríguez, para doña Isabel Ortiz Ruiz, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. En el país de aquí, varios acontecimientos políticos ayer. Hay uno que yo creo que se le puede calificar como una especie de bajeza, lo del amigo diputado de Santiago, Víctor Suárez. Yo creo que debió esperar otro momento. Pero la historia le dirá a él si actuó correctamente o no. Y si alguna otra fuerza política del país podrá sentirse en algún momento en confianza de darle entrada y de promocionarlo entre sus dirigentes. Pero son decisiones personales. Víctor Suárez de Santiago. Mala jugada ayer, independientemente de las razones que pudiera tener. Miren, Argentina es el tema internacional de hoy, definitivamente. Nuestra querida Susi Gotró hizo un comentario bastante amplio y atinado sobre esos resultados que definitivamente han sido inesperados. Por eso siempre hay que decir, o por eso siempre se dice, y yo creo que hay mucho de razón en eso, que la verdadera encuesta es la de las urnas. Todas las encuestas, por lo menos 7 de las últimas 8, daban la ventaja a Javier Milei, luego de su resultado muy favorable en las primarias de agosto. El hombre se proyectó. ¿Y dónde ocurrió lo inverso? Sí. Donde ocurrió lo inverso, porque había encuestas que le daban desde un 15, 16, la más que daba un 22 y sacó un 30. Pero o sea que las encuestas han pasado de fracasar en las PASO, subestimando a Milei, a fracasar en la primera vuelta, sobreestimándolo. Bueno, ya estamos en el escenario de la primera vuelta. Y en el escenario de la primera vuelta, la mayoría de las encuestas lo daban a él favorito para obtener la mayor cantidad de votos. A este momento, ya con más del 98% computado, Sergio Massa, 36.68%, 9.645.983 votos. Javier Milei, 29.98%, bajó en porcentaje del 30% que sacó en las primarias, 7.884.336 votos. Y Patricia Bullrich, que esta sí que se fue de cabeza, de Juntos por el Cambio, centro derecha, la gente de Macri, 23.83% con 6.267.152 votos. Hay que decir, comparando los resultados de esta primera vuelta con los resultados en las primarias, las PASO, como se le conoce en Argentina, Sergio Massa logra subir alrededor de 3 millones de votos. Subió alrededor de 3 millones de votos en relación con su resultado en las primarias, donde quedó en tercer lugar. Javier Milei sube también, pero apenas consigue unos 600,000 votos más que lo que obtuvo en la primaria. En otras palabras, básicamente se estancó con relación al resultado de la primaria y el resultado en esta primera vuelta. Las encuestas vaticinaron algo en lo que acertaron, que Massa y Milei serían los que se debatirían en la segunda vuelta, que será el 19 de noviembre. Ahí acertaron que ellos dos eran los que iban al balotaje, porque ya se daba por descontado que no habría decisión en primera vuelta en Argentina. ¿Qué pudo haber pasado? Quizás el discurso tan radical de Javier Milei en diferentes aspectos, sus contradicciones, por ejemplo, con la Iglesia Católica. 29 padres a la vez realizaron una misa para defender al Papa Francisco de los ataques de Javier Milei.
Y el resultado de Patricia Bullrich, ahí se dividió la derecha entre Milei y Bullrich, pero el resultado de ella, que incluso saca menos votos en esta ocasión que lo que sacó en las primarias, definitivamente eso ayudó. Haces una pregunta interesante, dialéctica, Rosendo. ¿Qué pudo haber pasado? Además de la enorme influencia que también tiene la propia política económica del Estado argentino, que potenció durante estos meses su asistencialismo, hay otro elemento. Juntos por el Cambio es una coalición de partidos. Entre los partidos que la componen hay dos que son los hijos, lo que queda del viejo partido de la UCR, que era la Unión Cívica Radical, que era el otro gran partido además del justicialista en Argentina. Y ha habido siempre con esos dos segmentos de los radicales, como le llaman en Argentina, que son de centro-izquierda. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido internas, como se dicen Juntos por el Cambio. Y hay analistas también que dicen que el hecho de que baje Bullrich de un 28 a cerca de un 23 y suba Massa y se quede casi igual Milei, claramente implica un trasvase de esos votos, posiblemente a la base que en esta ocasión votó por Sergio Massa. Por Sergio Massa. Y otra cosa queda clara, y es que el peronismo sigue siendo definitivamente una fuerza. Es el actor que hay que derrotar. Una fuerza política sin cuestionamiento en el escenario argentino. Fíjense que Sergio Massa es el candidato oficialista. Lo primero que logra él, que es lo que más le favoreció, fue unificar al peronismo, porque recuerden que ahí hay dos sectores enfrentados desde hace un buen tiempo, el de Cristina Fernández y el de Alberto Fernández, y él logró unificar de alguna manera ese voto, logró unificarlo. Y yo creo que esta situación de que el peronismo obtuvo ese desempeño tan importante es definitivamente, la razón básica por la que obtiene este resultado y por lo que Sergio Massa, le pasó por encima prácticamente a todas las encuestas, que incluso lo estaban colocando en un tercer lugar, las encuestas, lo daban a él en el tercer lugar. Ya a última hora, las últimas que se publicaron, a última hora ya sí anticipaban un enfrentamiento entre él y Javier Milei. Pero Argentina, fíjense que este candidato, decíamos de las contradicciones internas en el peronismo, pero además con una Argentina agobiada por la pobreza, más de un 40% de los argentinos viviendo en la pobreza, y una inflación a esta hora, a este día, de un 140%, y con percepción a terminar el año en un 180%. Este señor no solo queda en primer lugar, sino que sube 3 millones de votos en relación a cómo le fue en las primarias. Yo creo que ahí influyó mucho, independientemente de lo favorable que le fuera a él unificando a los peronistas, influyó mucho el miedo, quizás, a este discurso sumamente radical de Javier Milei, hablando de empequeñecer el Estado, hablando de cortar beneficios sociales, hablando de erradicar de la faz de la tierra al Banco Central Argentino, de dolarizar la economía. Parece que los ataques de Sergio Massa sobre esos aspectos de la campaña de Milei lograron de alguna manera establecer una diferencia, y ahí están los resultados. Vamos a esperar el 19 de noviembre. Se está dando un fenómeno bastante interesante en América Latina, en por lo menos 3 procesos que hemos visto últimamente. El más reciente, el de Ecuador, pero vimos también el de Chile, y otros procesos que hemos visto, en donde no necesariamente el que gana en la primera vuelta luego se revalida en la segunda, y los resultados entonces cambian ahí. Pero ahora está muy favorable la situación para Sergio Massa, porque, hay que repetirlo, el candidato Milei luce estancado, mientras que Massa creció definitivamente con casi 3 millones de votos en esas primarias. Yo creo que es un evento bastante interesante.
la guerra entre Hamás e Israel. Israel continúa bombardeando día y noche a Hamás, pero todavía no llega la anunciada ofensiva terrestre, y eso tiene una razón básica. Estados Unidos y los aliados occidentales, pero sobre todo Estados Unidos, están presionando a Israel para que aguante esa ofensiva terrestre para la que había dado 24 horas de plazo para que todo el mundo evacuara. Han pasado ya muchos días después de ese plazo y todavía la ofensiva no llega. Ahí en el medio está Estados Unidos, que está impulsando negociaciones para tratar de rescatar con vida a más de 200 rehenes que tiene Hamás allá en la Franja de Gaza y que definitivamente los utiliza como escudos humanos. Esa es la razón por la que esa ofensiva no ha llegado. Y hay unas negociaciones también de Qatar, que está tratando ahí de que la situación se resuelva sin un baño de sangre como el que se está anticipando en la Franja de Gaza. Estados Unidos no solo pretende que se rescaten a los rehenes antes de cualquier eventualidad, sino también de evitar una masacre ahí en esa zona de la que definitivamente se le estaría inculpando también. Bastante caliente la situación ahí. Y decir, señores, José Luis, los judíos en Estados Unidos que nunca en su vida habían pensado en comprar un arma de fuego, se están armando y están aprendiendo a disparar. Están yendo a escuelas a que le enseñen a disparar y están comprando armas de fuego. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Ellos dicen que después de esto que ha ocurrido allá entre Hamás e Israel, la situación se ha tornado muy peligrosa para los judíos alrededor del mundo.